Occidente, China tiene un control absoluto sobre los metales que impulsan el mundo moderno. Si decidieran cortar el suministro mañana, las fábricas en toda América cerrarían en semanas. Suena como un escenario apocalíptico, pero es una amenaza real. Sin embargo, la solución podría haber estado oculta a plena vista todo este tiempo. En lo profundo de las montañas de Virginia Occidental, ríos contaminados fluyen con exactamente lo que China está tratando de restringir. Los científicos han descifrado el código para extraerlo. Pero no es tan simple. Convertir esta agua sucia en una reserva estratégica está desatando una batalla silenciosa por el control. El agua naranja que podría salvar la economía. Si hubieras caminado por Deckers Creek en el norte de Virginia Occidental hace algunos años, habrías visto un paisaje que se parecía más a Marte que a América. El agua no corría clara ni azul, corría de un naranja intenso y agresivo. Los locales se mantenían alejados, no había peces saltando en la corriente, y ciertamente no querrías meter los pies ahí. Las rocas a lo largo de la orilla estaban manchadas de rojo y marrón, y un olor metálico y penetrante flotaba en el aire como monedas viejas. La gente llamaba a partes de él un pozo séptico. Era una zona muerta. Durante décadas, todos pensaron que esto era simplemente un legado trágico de la industria del carbón. Cuando las compañías mineras cavaron túneles en las montañas y luego se fueron, dejaron atrás kilómetros de roca fracturada. Dentro de esa roca había un mineral brillante llamado pirita. Quizás lo conozcas como oro de los tontos. Se ve bonito, pero cuando se encuentra con el aire y el agua de lluvia, comienza una reacción química. La pirita se convierte en una forma nociva de ácido. Ese ácido carcome la piedra circundante como azúcar en té caliente, arrastrando metales pesados consigo. Esta sopa oxidada y ácida, conocida como drenaje ácido de minas, sale de los túneles viejos y fluye directamente hacia los arroyos. Por mucho tiempo, esto se veía simplemente como basura. Era un problema que costaba millones de dólares arreglar. Corroía tuberías, arruinaba el agua potable y destruía el valor de las propiedades. Pero aquí está el detalle crucial. Cuando los químicos y geólogos finalmente decidieron analizar esa agua sucia con equipo moderno, se dieron cuenta de que habíamos cometido un error masivo. El ácido no solo estaba extrayendo hierro y aluminio, estaba despojando la roca de elementos de tierras raras. Estos son los 17 metales mágicos que hacen girar al mundo moderno. Están en los imanes que impulsan los autos eléctricos, están en los parlantes de tu smartphone, están en los sistemas de guía de bombas inteligentes y en los motores de jets de combate. Y durante años dejamos que millones de libras de ellos se fueran río abajo. Un grupo de científicos trabajando con el gobierno analizó los datos y quedó impactado. Estimaron que el drenaje que fluye de las minas de carbón solo en la región de los Apalaches podría transportar miles de toneladas de estos materiales cada año. Estamos hablando de un volumen que podría igualar casi la mitad de lo que Estados Unidos entero usa en un año típico. Pero no es tan simple. En un río normal y limpio, estos metales permanecen encerrados dentro de las rocas del fondo. No puedes acceder a ellos, pero el ácido de las minas actúa como una planta química natural. Disuelve los metales para que floten libremente en el agua. La naturaleza efectivamente había hecho la parte más difícil del proceso minero por nosotros. Hizo la excavación, la trituración y la disolución inicial. Todo lo que teníamos que hacer era descubrir cómo atraparlo antes de que se fuera con la corriente. La parte descabellada es que hemos estado construyendo plantas de tratamiento para limpiar esta agua durante años. Añadimos químicos para neutralizar el ácido, lo cual convierte los metales en un lodo sólido que se asienta en el fondo de un estanque. Luego pagamos a compañías de camiones para que se lleven ese lodo a un vertedero. Literalmente estábamos pagando a gente para tirar una fortuna. Cuando investigadores de la Universidad de Virginia Occidental analizaron ese lodo de desecho, encontraron que contenía concentraciones de tierras raras pesadas que eran mejores que algunas minas comerciales en otros países. En el norte de Virginia Occidental, cada tonelada de ese barro naranja seco podía contener casi 1 kilo de elementos de tierras raras. Eso puede sonar pequeño, pero en el mundo minero eso es una bonanza. De repente, la conversación cambió. Esto ya no se trataba solo de limpiar un arroyo sucio para salvar a las truchas. Se convirtió en una cacería de recursos estratégicos. Si pudiéramos capturar estos metales del agua que ya estábamos tratando, podríamos crear una cadena de suministro doméstica que no involucrara cavar nuevos pozos abiertos masivos ni destruir tierra nueva. Podríamos sanar el medio ambiente y armar la economía al mismo tiempo. Pero darse cuenta del potencial fue solo el primer paso. El verdadero desafío era descubrir cómo separar las valiosas tierras raras de la montaña de metal basura, flotando junto a ellas. Y mientras los científicos comenzaban a descifrar ese código, se dieron cuenta de que estaban sentados sobre algo que podría cambiar el equilibrio del poder global.
Este recurso es fácil de acceder, está en todas partes en el país del carbón y se rellena cada vez que llueve, pero para extraerlo tuvieron que reinventar la forma en que pensamos sobre la minería. El agua estaba esperando, pero el reloj estaba corriendo en un escenario mucho más grande. Tecnología de ciencia ficción en una mina de Virginia Occidental. Una cosa es encontrar metales ocultos en el lodo de un río. Es un desafío completamente diferente convertir ese desastre en un polvo de alta pureza, que un contratista de defensa realmente pueda usar. Ahí es donde la historia se mueve de la orilla del arroyo al laboratorio. El proceso que desarrollaron no es nada menos que alquimia industrial. La minería tradicional de tierras raras es una pesadilla. Tienes que desenterrar cantidades masivas de roca, triturarla hasta convertirla en polvo y empaparla en químicos agresivos. Es costoso, intensivo en energía, y a menudo peligroso porque a estas rocas les gusta estar junto a elementos radioactivos como el torio. Esa es una razón por la que Estados Unidos dejó de hacerlo. Era demasiado problema, pero la minería de ríos salta los pasos más difíciles. El drenaje ácido de minas proporciona los metales en forma líquida. El problema es que el líquido también está lleno de hierro, aluminio y otras cosas que no queremos. Si simplemente tratas el agua de la manera antigua, todo cae al fondo en una pila grande y desordenada. Separar las tierras raras de esa pila es como tratar de sacar el azúcar de un pastel ya horneado. Entonces, los ingenieros idearon una solución brillante. Lo llaman el proceso de 2 pasos. Así es como funciona. Primero toman el agua ácida y añaden suficiente cal para elevar el pH a un nivel específico, justo alrededor de 4,5. En este punto, la mayoría del hierro y aluminio se convierten en sólidos y caen del agua. Pero las tierras raras permanecen disueltas, son tercas, les gusta flotar. Luego toman el agua más limpia, que todavía contiene las tierras raras, y elevan el pH de nuevo, esta vez hasta alrededor de 8,5. Ahora, las tierras raras finalmente se rinden. Caen del agua y se asientan en el fondo del tanque. Al dividir el proceso crean 2 pilas diferentes de lodo. Una es solo desecho regular, pero la otra es un lodo súper concentrado rico en minerales críticos. Es brillante porque usa las plantas de tratamiento de agua existentes que iban a construirse de todos modos. En la mina Richard, cerca de 1900, Morgantown, puedes ver esta máquina en acción. Los ingenieros separaron el flujo. El lodo valioso se bombea hacia tubos masivos de tela blanca, llamados bolsas geotextiles. Parecen almohadas gigantes descansando en el suelo. El agua drena lentamente a través de la tela, dejando atrás una pasta espesa y pesada. Las pruebas muestran que una vez que esta pasta se seca, es increíblemente potente, pero el viaje no termina ahí. Ese barro seco es solo un concentrado. Todavía necesita ser refinado. Los camiones transportan este material a una instalación especial donde ocurre la verdadera magia. Los trabajadores disuelven el barro de nuevo en ácido y lo pasan por un sistema llamado extracción por solventes. Piénsalo como el aderezo para ensalada. ¿Sabes cómo el aceite y el vinagre se separan en la botella? Usan un líquido especial parecido al aceite que está químicamente diseñado para agarrar los metales de tierras raras e ignorar todo lo demás. Mezclan el agua y el aceite. Juntos. Las tierras raras saltan al aceite. Luego lo dejan asentar. Y el aceite flota hacia arriba, llevando el tesoro consigo. Hacen esto una y otra vez, lavando el líquido hasta que tienen una solución que es 99% pura. El resultado es un polvo fino llamado óxido de tierras raras. Esto es lo que se vende en el mercado global, y las cantidades de las que estamos hablando son serias. En solo un sitio de tratamiento, los investigadores estimaron que las tierras raras fluyendo a través del sistema podrían valer $1 millón con el tiempo. Ahora, multiplica eso por cientos de sitios de tratamiento a través de Virginia Occidental, Pensilvania, y pozos masivos en Montana como el Berkeley Pit. Estamos viendo una red de minas artificiales que son más limpias, más rápidas y más baratas que cualquier cosa que pudiéramos extraer del suelo. Y todos están obsesionados con el hecho de que estas fuentes son ricas en tierras raras pesadas. Estos son los tipos específicos, como el disprosio y el terbio, que son esenciales para imanes de alta temperatura en motores de vehículos eléctricos. Son los más difíciles de encontrar globalmente, y usualmente tenemos que depender de minas muy específicas en China para obtenerlos. Esta tecnología demuestra que podemos hacer los nuestros. Podemos convertir 100 años de contaminación en una reserva estratégica. Las plantas piloto están funcionando, los imanes se están probando, la ciencia es sólida. Pero justo cuando esta solución está entrando en línea, el problema que resuelve se está poniendo mucho peor. Porque mientras los científicos estadounidenses estaban ocupados descubriendo cómo limpiar sus ríos, el gobierno en Pekín estaba haciendo movimientos para asegurar que ellos sigan siendo el único jugador en el mercado. Encontramos el tesoro, pero ahora tenemos que defenderlo. Imanes, misiles y la lucha por el control. Para entender por qué un arroyo lodoso en los Apalaches,
Le importa al Pentágono. Tienes que ver el panorama completo. Durante los últimos 30 años, Estados Unidos durmió mientras China construía un imperio. Washington estaba feliz de dejar que China hiciera el trabajo sucio de extraer y procesar estos metales. Era barato y mantenía la contaminación en el extranjero, pero esa conveniencia vino con un precio terrible. Hoy, China controla casi el 90% del procesamiento de elementos de tierras raras. Fabrican casi todos los imanes usados en la electrónica del mundo. Esto le da a Pekín un interruptor que pueden accionar cuando quieran, y recientemente empezaron a accionarlo. En abril de 2025, después de que Estados Unidos pusiera aranceles a productos chinos, China contraatacó. Colocaron controles de exportación estrictos sobre 7 categorías clave de tierras raras. De repente, las compañías en Estados Unidos y Europa no podían obtener los materiales que necesitaban. Los envíos se retrasaron. Las licencias fueron denegadas. Envió una onda de choque a través de la industria. Los fabricantes de autos compraron suministros en pánico. Los contratistas de defensa empezaron a buscar alternativas, pero no se detuvo ahí. Más tarde ese mismo año, China apretó las tuercas aún más. No solo prohibieron los metales, prohibieron la exportación de la tecnología usada para procesarlos. Básicamente le dijeron al mundo: no solo no te venderemos el producto, sino que no te dejaremos aprender cómo hacerlo tú mismo. Esto es un estrangulamiento clásico. Pekín sabe que la transición a la energía verde, todas esas turbinas eólicas y autos eléctricos, depende enteramente de estos imanes. También saben que el ejército estadounidense los necesita para gafas de visión nocturna, equipo de comunicaciones y submarinos nucleares. Al restringir el acceso, están usando su geología como un arma. Dicen que es por seguridad nacional, pero la mayoría de los expertos lo ven como palanca. Quieren forzar a Occidente a permanecer dependiente. Por eso el proyecto de los ríos es tan crítico. No se trata solo de economía, se trata de supervivencia. El Departamento de Energía está vertiendo dinero en estos proyectos de drenaje ácido de minas, porque representan una cadena de suministro que China no puede tocar. No pueden bloquear un río en Virginia Occidental. No pueden interferir con una planta de tratamiento en Montana. Esta fuente doméstica es lo que los expertos llaman no convencional. No es una mina que pueda ser bombardeada o una ruta comercial que pueda ser bloqueada. Está distribuida a través de miles de kilómetros de territorio estadounidense. Entonces, aquí está el asunto. Estamos en una carrera. China está tratando de bloquear el mercado antes de que el resto del mundo pueda alcanzarlos. Estados Unidos está luchando por convertir sus desechos en independencia. Cada balde de lodo que se procesa en Morgantown es una pequeña victoria en una guerra silenciosa mucho más grande. Demuestra que no necesitamos depender de una superpotencia rival para construir nuestro propio futuro. La ironía es masiva. La industria del carbón impulsó la revolución industrial estadounidense en el siglo XX. Ahora, la contaminación dejada atrás por esa industria podría ser exactamente lo que salve la revolución tecnológica estadounidense en el siglo XXI. Pero la pregunta permanece: ¿podemos escalar esto lo suficientemente rápido para que importe? ¿O las prohibiciones de exportación estrangularán nuestras industrias de alta tecnología antes de que podamos sacar el lodo del agua? Entonces, la próxima vez que veas un arroyo oxidado y naranja, no veas solo contaminación. Ve el poder crudo de un jet de combate esperando ser cosechado. ¿Pero es suficiente para romper el control de China sobre el mundo? Dinos lo que piensas en los comentarios. Dale me gusta y suscríbete para más historias sobre las guerras ocultas por los recursos.